Buenos días, queridos hermanos, la iglesia en las casas, una vez más reunidos para celebrar al Señor, para estudiar la palabra, para disfrutar de estos tiempos preciosos. Por cierto, no es lo mismo que estar reunidos en el templo, no es lo mismo estar en casa, el calor de los hermanos, pero podemos aprovechar este tiempo para que ese calor que teníamos en nuestro templo lo tengan en sus hogares. Allí júntate a tu familia, júntate a las personas que viven contigo y participemos de esta enseñanza. Bien, amados hermanos, estamos estudiando, hemos comenzado una serie que hemos titulado Que nada te detenga. Y el, el propósito es que nosotros podamos, con la palabra y el Espíritu de Dios, derrotar al temor a las muchas cosas que le tenemos miedo. Y en estos tiempos especiales en que la pandemia se ha extendido y muchos viven atemorizados, algunos aterrorizados sienten un pequeño síntoma y piensan que ya les ha dado el COVID, cuando de repente tan solamente es un posible resfrío o gripa. Así que con esto en mente, amados hermanos, veamos el principio que nos va a ayudar en esta mañana en todo lo que vamos a compartir con ustedes. Las circunstancias no nos deben controlar. No nos deben controlar. No podemos permitir que estas situaciones controlen nuestra voluntad, controlen nuestros pensamientos o nuestros sentimientos. Las circunstancias son difíciles, de hecho. No sabemos qué es lo que el señor presidente va a decir producto de en este fin de semana. No sabemos, vivimos así, un poco asustados de lo que pudiera decir. Esperamos que Dios dirija esta situación. Pero las circunstancias son la oportunidad que Dios nos da para demostrar algo. Eh, para demostrar que realmente vivimos lo que creemos y enseñamos. Confiar en Dios. ¿Cuántas veces usted, amado hermano, le ha dicho a alguien, confía en Dios? ¿Cuántas veces le hemos dicho a una persona en dificultades, confía en Dios, Dios te va a ayudar? Todos. Entonces ahora, amados hermanos, en medio de estas circunstancias es la oportunidad de poder demostrarlo, que confiamos en Dios en medio de esta circunstancia tan difícil. Una de las cosas que encontramos en la palabra de Dios es la sabiduría de Satanás. La Biblia enseña que fue lleno de sabiduría. Y esa sabiduría no le fue quitada cuando en su rebelión fue expulsado del cielo. Entonces el diablo sabe y conoce al ser humano porque desde el huerto del Edén ha estado observando, sumando experiencia, sumando conocimiento, y él sabe lo que el hombre le tiene miedo, qué cosas le tiene miedo el hombre. Y en el libro de Job, capítulo 1, versículos 10 y 11, el diablo le habla a Dios que Job le servía a Dios de balde porque le había rodeado todos sus bienes, indicando de manera indirecta que uno de los temores profundos del ser humano es perder lo que tiene. En Job 2:4, cuando Satanás regresa y el Señor Dios Todopoderoso le pide un informe, si se permite el término, Satanás dijo algo: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su salud. Y en ese sentido, el adversario conoce cuáles son nuestros uno de los mayores temores que tenemos es a enfermarnos, porque la enfermedad puede producir limitación física, puede producir crisis económica, puede producir crisis de relaciones y puede producir hasta la muerte. Entonces hay un temor a la enfermedad y un temor mayor, de hecho, a la muerte, de hecho. Ahora, el temor a la enfermedad es el ladrón de la paz. Yo no digo la enfermedad en sí, sino el temor a enfermarnos. Es ladrón de la paz.
Miren, amados hermanos, cuántos de ustedes están preocupados, algunos un poco desesperados porque ven un síntoma en su familia o un síntoma en su cuerpo y se desespera, no sabe qué hacer, comienza a buscar qué cosa puede hacer. Porque eso es lo que hace el temor a la enfermedad. Lo primero que quita la paz. Y cuando uno pierde esa paz, ese equilibrio emocional de confianza en Dios, porque cuando uno confía en Dios el resultado es paz. Cuando uno pierde eso, uno puede hablar cosas, pensar cosas, sentir cosas y actuar de una manera inadecuada. Y no solamente eso, el temor a la enfermedad no nos quita la capacidad de ministrar al que está necesitado. Miren, amados hermanos, como dije hace un momento, es momento que nosotros podamos demostrar que confiamos en Dios. Y esa confianza en Dios, en medio de esta crisis, en medio de esta enfermedad que está atacando a muchas personas, en medio de esta enfermedad, si nosotros confiamos que Dios tiene el control de nuestras vidas, que Dios está guardando nuestros pasos, podríamos decir con autoridad a cualquiera, confía en Dios. Miren lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 1 del 3 al 7, ¿no? Que nos enseña de que Dios nos fortalece, Dios nos consuela en nuestras tribulaciones para que nosotros a su vez podamos consolar, ayudar a otros que pasan por el mismo problema que hemos pasado. Entonces, Dios puede usar una situación crítica como esta para que nosotros, fortalecidos por el Señor, sostenidos por el Señor, podamos ayudar a otras personas que pueden estar pasando situaciones de crisis. Las situaciones difíciles son lecciones, queridos hermanos. Lecciones que Dios permite para que nosotros podamos ministrar la necesidad de otros que pasen por la misma situación. Y constantemente decimos esto. A usted se acercan gente que le cuentan sus problemas, que le piden un consejo y que lo que le están conversando es algo que usted ha vivido, es algo que usted ha pasado. Sencillamente, Dios permitió una situación crítica en su vida para que en ese momento usted pueda decir a la persona, Dios puede ayudarte porque Dios me ayudó. Ese es importante, amados hermanos, cómo Dios usa las circunstancias para bien. La pregunta que nos hacemos es, ¿de dónde surgió la enfermedad? La enfermedad es resultado de la entrada del pecado en la historia. Romanos 5:12 dice que por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Y así el pecado pasó a todos los seres humanos. La enfermedad en términos finales es el resultado del pecado que entró en el mundo. No estoy diciendo, queridos hermanos, de que la enfermedad es producto de mi pecado. No, es producto del pecado que entró en la humanidad, en ese proceso degenerativo que a través de los años y a través de los siglos el ser humano ha ido sufriendo. Entonces, amados hermanos, qué importante es entender este principio para no culparnos o no culpar a nadie de de las enfermedades. Es un tema largo, por cierto. Aparte de eso, amado hermano, desde que nacemos vamos avanzando en el desarrollo de ciertas enfermedades propias de la edad. Hay un pasaje en la Biblia, no lo vamos a leer, pero es bueno que lo leamos, Eclesiastés 12 del 1 al 7, de cómo Salomón va describiendo poco a poco el deterioro de la parte física del cuerpo con el paso de los años, hasta que llega el día en que tenemos que partir. Entonces, hay enfermedades que son producto de la edad que tenemos, producto del estilo de vida que llevamos, producto de la alimentación que tenemos. Entonces, no toda enfermedad es directamente producto del pecado. Las hay, sí.
las hay, de hecho. Ahora, algunos estudiosos, o no, algunos estudiosos de esta serie de enfermedades nos hablan de 4 grupos de enfermedades que son las predominantes y las que causan más muerte en el mundo entero. No es el COVID-19. El COVID-19 no es la enfermedad que más está quitando la vida. Primero son las cardiopatías, enfermedades del corazón y todo su entorno. El cáncer, la segunda causa de muerte en el mundo. Las afecciones respiratorias en tercer lugar. Y finalmente los derrames cerebrales. Ahora hay otros más, sí, hay otros más. Pero esos son los 4 grandes grupos por los cuales las personas fallecen o mueren. Entonces, no es necesariamente lo que estamos viviendo lo que nos puede llevar de esta vida a la otra. Entonces, amado hermano, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? Responder una pregunta vital. ¿Usted como creyente pudiera enfermarse del COVID? ¿Usted como creyente pudiera tener una afección cardíaca y tener un problema? Amado hermano, hay una historia en la Biblia. Hay una historia en la Biblia que quisiéramos revisarla. La historia del rey Ezequías, que encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 18. Ezequías se dice que fue el rey que Dios mismo da testimonio, que no hubo otro rey como él. Un hombre cabal. Un hombre que obedeció a Dios, un hombre que despertó uno de los avivamientos más importantes que hubo en Judá. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículo 20-21, nos muestra cómo Ezequías despertó al pueblo del letargo espiritual. Las puertas del templo habían estado cerradas. Él abrió, restauró el templo. O sea, él fue un buen hombre. Nuevamente, el testimonio que no hubo otro rey como él, que hiciera todo lo que Dios le había pedido. Un buen hombre, diríamos un buen creyente. Como usted, como yo. Que nos esforzamos en agradar a Dios, que nos esforzamos en caminar en fe, que nos esforzamos en vivir agradando al Padre. Como usted, como yo. Que un día nos encontramos con el Señor y el Señor nos salvó, nos justificó, etc. Y ahora estamos en su camino. Y estamos allí andando en fe. Así como Ezequías. Ahora, a la edad de 39 años, joven, se enfermó gravemente. Y se enfermó de tal manera que el profeta Isaías fue a su lado. En Isaías capítulo 8, el versículo 1, Isaías el profeta va y le dice el Señor que llegó tu hora. Así que arregla todos tus asuntos porque vas a morir. Amado hermano, que a uno le digan a los 39 años que va a morir, no es nada agradable. Entonces ahí uno se pregunta, pero Ezequías había vivido bien, había hecho bien. Su hijo Manasés vivió 50 años libre de enfermedades. Pero aquí Ezequías, un hombre justo, un hombre bueno, su vida iba a terminar. ¿Qué haríamos, amado hermano, si nos dijeran así? ¿Cuál sería nuestra respuesta, nuestras palabras? Si alguien nos dijera, vas a morir, tu enfermedad es de muerte, no hay solución. Prepárate, te doy 3 meses, 6 meses, 9 meses de vida. Una situación nada agradable y esperamos que nadie pase por eso. Pero vamos a ver qué hizo Ezequías y nos va a mostrar cuál debe ser nuestra actitud en medio de una enfermedad. Ahora sí, una enfermedad. ¿Cómo enfrentamos la enfermedad? ¿Cómo enfrentamos el dolor? ¿Cómo enfrentamos una pérdida? ¿Cómo enfrentamos? Isaías 38:3 nos enseña lo primero que hizo
Ezequías vació toda su alma de las emociones que lo llenaban. Dice que lloró amargamente, se volteó y miró a la espalda, comenzó a mirar la pared de su dormitorio, que es una forma de mostrar mucho dolor, tristeza y angustia. Entonces, amados hermanos, lo primero que debiéramos hacer si nos encontramos en una situación crítica es vaciar nuestra alma. Porque comenzamos a pensar, ¿qué va a pasar de esto? ¿Qué va a pasar de aquello? ¿Y cómo va a ser? ¿Y de dónde voy a sacar dinero? Y todo el cúmulo de pensamientos y sentimientos que se llenan al darnos cuenta que estamos pasando una situación crítica. Entonces tenemos que vaciar. Es decir, tenemos que botar la basura. Porque muchos de esos sentimientos y emociones y pensamientos nacen de nuestros temores. Esos pensamientos, sentimientos nacen de nuestras angustias. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mi casa? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi esposa? ¿Qué va a ser de mis padres? ¿Qué va a ser de mis hijos? Etcétera. Tenemos que vaciar, como hizo Ezequías, vació su alma. Ahora, ¿por qué lo hizo? Para poder hacer el segundo paso. Entonces, llorar amargamente, vaciar el alma, derramar delante de quien fuera, delante de Dios, si usted quiere verlo así, todo lo que tenemos miedo, todos los pensamientos que nos agobian. Y usted no se preocupe, amado hermano, de hacerlo delante del Padre. Lea los salmos y usted se dará cuenta que los salmistas muchas veces derramaban su alma delante del Señor. Y eso lo llevó a Ezequías al segundo paso, orar a Dios. Después de vaciar su corazón de toda la angustia que sentía, su juventud tan corta, etc. Sencillamente Ezequías oró a Dios pidiéndole que lo sane. Miren, qué interesante. No comenzó pidiendo sanidad, comenzó vaciando su alma para que pueda orar confiado en Dios. Porque mientras uno mantenga en el corazón todos los pensamientos, todos los sentimientos que nacen del temor a la enfermedad o a la muerte, nuestra oración no va a estar, el contenido de nuestra oración, el contenido de nuestra oración va a estar mezclado con los pensamientos y con los sentimientos. Entonces, después de sacar del corazón todas aquellas cosas que nos angustian, entonces podemos orar confiadamente. Confiadamente, amados hermanos. Sin temor, sin recelos. Y ahí está orando el rey por la enfermedad que lo iba a llevar a muerte. Dice la Biblia que en Isaías 38, del 4 al 5, que Isaías se fue, estaba yendo a su casa, llegó a su casa y Dios le habló. Y le dijo, mira, he escuchado la oración de Ezequías y le voy a alargar la vida. Anda y dile que se le alarga la vida. Uy, es una promesa. No, ahí está la realidad, enfermedad, y ahí está la promesa. Y Isaías vuelve a la casa del rey y entra al aposento real. Le dice, rey, tus oraciones han sido escuchadas. Tus oraciones han subido delante de Dios el Padre y Dios te alarga la vida. Ahora, lo tercero que hizo Ezequías y que tenemos que hacer es confiar en las promesas que Dios da. Ezequías, como rey, pudo decir, viniste a asustarme y ahora vienes a consolarme, ya, corten el cuello a Ezequías, porque tenían autoridad, los reyes eran así, autoridad final. Pero sin embargo, Ezequías creyó lo que el profeta dijo. Y por eso se levantó y fue sano. No vamos a ver qué pasó después, sencillamente estamos viendo un proceso. Amados hermanos, hay promesas tras promesas en la Biblia de sanidad divina, que debemos confiar en esas promesas. Ahora,
Escúcheme con mucha claridad, amado hermano. Usted puede confiar con todo su corazón, con toda su alma. Su familia puede confiar y creer con todo su corazón y con toda su alma en las promesas divinas. Pero no significa necesariamente de que nuestra confianza va a ser torcer la voluntad del Padre. Hace años atrás, ya hace muchos años, por cierto, unos más de 30 años, quizás 30 y tantos años, mi mamita se enfermó. Es toda una historia, pero mi mamita se enfermó. Y en la iglesia donde pastoreábamos, la iglesia entró en tiempos especiales de oración, venían hermanos y ayunaban, otros hermanos hacían vigilias, venían hermanos de otras congregaciones que conocían a mi mamita a orar por ella. Nosotros orábamos, yo me entraba a su dormitorio donde ella estaba reposando, oraba constantemente y creíamos que Dios le iba a sanar. Pero no se sanó. Entonces, nuestra confianza, queridos hermanos, no significa que vamos a torcer la voluntad perfecta y completa de Dios. ¿Me dejo entender? Ahora, alguien que confía en el Señor y parte, Dios le va a decir, buen, fiel siervo, sobre poco fuiste fiel. Seguiste confiando, dependiendo de mí y no de las circunstancias. Gloria a Dios. Finalmente, ¿qué hizo Isaías? En Isaías 38, 16 al 20, Isaías alabó a Dios. Agradeció a Dios. Entonces, amado hermano, tiene que haber una respuesta de nuestro corazón a las promesas que Dios nos da, que es alabarle. No tenemos que ver nuestro cuerpo sano, no tenemos que ver que la circunstancia pasa, tenemos que alabar en medio de la circunstancia, en el caminar, en el tiempo que Dios tome de actuar a nuestro favor, sea de una manera progresiva, sea de una manera inmediata. Hermanos amados, mientras Dios va obrando, ya sea por la ciencia médica, ya sea por la convicción que tenemos en Él, nosotros debemos estar alabando. El salmista nos enseña, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y todo tiempo implica el tiempo bueno y el tiempo que no es bueno. Entonces, alabar a Dios en medio de todo tiempo y toda circunstancia. Eso hizo el Isaías. Repasemos, vació su alma de todo lo que le angustiaba y una vez que vació su alma, oró al Padre. Dios escuchó la oración de Ezequías y hubo una palabra, una promesa y él la aceptó y la creyó. Y expresó su alabanza y su adoración a Dios. Ahora, ¿cuál es un riesgo cuando Dios actúa? ¿Cuál es el riesgo? Esto yo lo he visto cantidad de veces, queridos hermanos, en mi vida como creyente y como pastor. Ezequías fue sano por la gracia de Dios. No porque fue un buen rey, porque si bien es cierto, Dios está interesado en ver lo que hacemos, no significa que eso sea como una moneda de cambio. Como me he portado bien, entonces tú tienes que sanarme, o tienes que darme esto, tienes que responderme aquello. Amados hermanos, nuestras obras, si bien es cierto, son resultado de nuestra confianza y gratitud a Dios, no son moneda de cambio. Amén. Ok. Son semilla que se siembra, que es diferente. Que da su fruto en su tiempo. Pero, ¿qué pasó con Ezequías? En el segundo libro de Crónicas 32, 25 nos enseña que Ezequías se llenó de orgullo. Y de repente pudo haber pensado de que él era un hombre poderoso en oración, o que era un privilegiado porque Dios lo sanó. Vaya a saber qué pasó en el corazón de Ezequías que se llenó de orgullo. Entonces, y uno se pregunta, ¿pero cómo es que Dios sana a alguien que se va a volver orgulloso?
Porque Dios da por gracia, no por méritos. Dios sana por gracia, a pesar de la conducta que podamos tener después de ser sanados. Como les decía, yo he visto a mucha gente que accedió a la iglesia, se acercó a la iglesia, oró, lloró, pidió oración, por favor oren por mí, estoy enfermo, y hemos orado, y Dios ha sanado. Y después la persona desaparece. Y nos informa, ay, el Señor, ese hermano que estaba enfermo, él lo hemos visto haciendo esto, haciendo aquello. Uno nuevamente se pregunta, ¿por qué? Porque la sanidad es una obra de la gracia de Dios. No es una obra por merecimientos. Dios nos sana para que uno haga algo posteriormente. Dios espera que actuemos en función de la gratitud. Dios espera que trabajemos, que le sirvamos, que le sigamos en función de la gratitud por lo que ha hecho por nosotros. No como un pago, sino como una expresión de gratitud. Porque nunca podremos pagar a Dios lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero este rey Ezequías nos muestra el corazón del Padre. Misericordioso, lleno de gracia, que obra a pesar de nuestras ingratitudes futuras. A Dios es más de lo que nosotros nos pensamos. Así que, amado hermano, con esto que hemos compartido hasta este momento, permítame darles algunos consejos prácticos. Amén. Unos consejos prácticos. Primero, recuerda que Dios está al control de nuestras vidas. ¿Ok? Él tiene el control. Él tiene el mute, Él tiene el off. Entonces, en cualquier momento Dios está viendo nuestras vidas y ve que ya está cerca de nuestro final y dice, muy bien, se acerca a su final y se acabó nuestra vida. En Isaías 41:4, en la versión traducción lenguaje actual dice, yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en el mundo. Dice, mantengo en control todo lo que pasa en el mundo. Es decir, y ese todo estamos incluidos nosotros. Así que, amado hermano, Dios está al control. No pasará nada en nuestras vidas que Dios no lo tenga en su agenda divina establecida desde la eternidad. Segundo, seamos prevenidos. Seamos prevenidos, ya estamos en tiempo de frío, amado hermano, estamos entrando, estamos en otoño, ya llega el invierno. Amado hermano, seamos prevenidos. Abriguémonos, evitemos cosas heladas, no nos expongamos a zonas de riesgo. La Biblia dice en Proverbios 22:3, el hombre prevenido ve que viene la desgracia, la enfermedad, el mal, la gripe, etcétera. Y se pone a resguardo, o sea, se cuida. Pero el tonto, así lo dice esta versión, siguen adelante y pagan las consecuencias. Y como usted es sabio, prevenido, usted tomará las prevenciones necesarias. El aseo, el tener a la entrada de la casa, si usted sale, esos espacios donde se pone un trapo con lejía, el alcohol para bañarnos con alcohol, etcétera. Lavarse las manos, cuidarse, ser prevenido. ¿Ok, amados hermanos? No es pecado, está mandado por la palabra. Tercer consejo. Cuidemos nuestros pensamientos y nuestra imaginación. Nuestros pensamientos son así, van y vienen de una manera tan rápida. Y es por eso que algunas veces sentimos alguna cosita, me duele la garganta. Y porque le duele a uno la garganta, comienza a pensar, ¿qué más me duele? Y los dolores comienzan a aparecer sin que haya un dolor porque nuestra imaginación mueve todo nuestro organismo, como estamos enseñando. La segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4 al 6, en una versión que se llama La Voz. Las armas de guerra con las que estamos luchando no son de este mundo, sino son impulsadas por Dios y son efectivas para derribar las fortalezas erigidas contra su verdad. O sea, Dios nos ha dado armas para que podamos destruir todas aquellas cosas que se levantan contra una verdad.
Estamos demoliendo argumentos e ideas. Cada filosofía poderosa que se enfrenta al conocimiento del único Dios verdadero. Estamos tomando, y esta parte me encanta, estamos tomando prisioneros a cada pensamiento, a cada emoción y sometiéndolos a la obediencia de Jesucristo. Tomando prisionero cada pensamiento y cada emoción, llevándolos a la obediencia del Hijo de Dios. Tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Cada pensamiento de temor, de angustia, de preocupación, captúralo y ponlo frente a la luz de la verdad de Dios. Ponlo frente a lo que Dios dice en su palabra. Ahí está Ezequías, cerca de la muerte, y escucha una palabra. Su cuerpo estaría mal, su mente estaría con pensamientos de muerte, pero ahí está la promesa. Él tenía que alejar de sí aquellos pensamientos y aceptar los pensamientos de la palabra. Amén. Entonces cuidemos nuestra mente y nuestra imaginación. Otro consejo más que tenemos que compartir. Contemos las bendiciones que Dios nos ha dado. Ay, amado hermano, a veces vemos el día de hoy y usted verá, algunos pasan necesidad, es cierto. Algunos pasan dificultades y nos quejamos. Nos quejamos. Pero algo tenemos que hacer, lo que enseña el salmista, Salmo 103, versículo 1 al 3. Recordar sus bendiciones. Oh alma mía, alaba al Eterno con todo lo que hay en mi cuerpo, emociones, mente, voluntad. Cada parte de lo que soy, alabe el santo nombre del Señor. Oh alma mía, ven, alaba a Dios. Canta una canción con un corazón agradecido. Canta y nunca olvides todo el bien que te ha hecho. A pesar de tus muchos delitos, perdona y libera a ustedes. Más que cualquier médico, Él ha sanado tus enfermedades. Todos somos testigos de cómo Dios nos ha bendecido. Los que tenemos años en la fe, podemos mirar para atrás. Hace años atrás, cuando era joven, había una canción, un himno que se cantaba. Y es un himno que lo tengo grabado en mi mente y que siempre se me sale. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó, cuentas las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderán cuando veas lo que Dios por ti hará. ¿Andas agobiado por algún pesar? ¿Duro te parece amarga cruz llevar? Cuenta las promesas que el Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Qué precioso himno, qué precioso himno. No olvidemos lo que Dios ha hecho. Y si Dios hizo algo en tu vida, Dios lo puede hacer de nuevo. Entonces, confiemos. Otro consejo práctico, queridos hermanos, en este caminar: seamos agradecidos en medio de la situación que estamos. ¿Cuántos nos estaremos quejando de no poder salir a gironear? ¿Cuántos estaremos quejándonos que no podemos ir al cine? ¿Cuántos estarán quejando de que no pueden ir y caminar por la calle con libertad? Y a veces vivimos amargados por la situación que vivimos. Pero ¿qué nos enseña la palabra? Primera a los Tesalonicenses capítulo 5, 18. En cada situación, sin importar las circunstancias, sea agradecido y continuamente dé gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Dios para ti en Cristo Jesús. Seamos agradecidos sin importar las circunstancias. Entonces, amado hermano,
Usted puede levantar sus manos y decir, gracias Dios por estas circunstancias. Yo no entiendo por qué me está pasando, qué cosa estoy, cuál es el propósito final de tuyo, pero algo bueno estás haciendo. ¿Cuántos papitos están viendo a sus hijos estudiar que no lo veían porque salían a trabajar y salían de mañana, salían de tarde y nunca miraban a sus niños estudiar? Ahora usted puede, en estos meses que ha estado, usted ha podido ver a sus niños, ver estudiar, ver su avance, ver su rendimiento, ver su disposición a estudiar. Y de repente a entender un poquito a mamá que se queja de que el hijo no quiere estudiar, que no hace las tareas. A entender un poquito. O sea, hay cosas que usted ha aprendido. Hay cosas que hemos aprendido a manejar nuestro dinero. Hemos aprendido a hacer equilibrio económico. Hemos aprendido a comer comidas que de repente no eran tan de nuestro agrado, pero tenemos que comerlo porque eso es lo que da el presupuesto. ¿Cuántos están extrañando su pollo Rockies? ¿Cuántos? Y se ha dado cuenta que si bien no hay pollo Rockies, hay lo que hay en la casa. Y eso le ha permitido avanzar este día. Sea agradecido. Si usted no ha sido contagiado por la enfermedad, sea agradecido. Si usted está bien físicamente, sea agradecido. O si Dios lo sacó de la enfermedad, sea agradecido. Amén, hermanos. Seamos agradecidos en medio de las circunstancias para que el temor a enfermarnos no gobierne nuestro corazón. Con estas cosas que estamos enseñando, amado hermano, en una constante, nosotros ya no, el temor, el espíritu de temor no tendrá un espacio, una forma de poder entrar en nuestra mente o en nuestro corazón. Otro consejo más, para ir ya casi terminando. Aprenda de cada circunstancia para servir a otros. Lo que habíamos mencionado en la segunda carta a los Corintios. No que Dios nos consuela para que nosotros podamos consolar a otros. Así que, amado hermano, aprenda de este tiempo. Algunos hemos aprendido a manejar mejor nuestra economía. Hemos aprendido a saber que hay cosas que son bonitas, pero no son indispensables, que no pasa nada si no lo hacemos, como ir al cine, por ejemplo. Ay, hermanos, nos permite aprender. Los esposos. Usted recuerda, querido esposo, cuando era enamorado, no que quería estar todo el día con la amada. Ahora usted trabaja y todo el día para en el trabajo. Ahora Dios le da la oportunidad para estar nuevamente todo el día con su amada. Igualmente, querida esposa, cuando usted, ay, ¿a qué hora llega? Dice que a las 5 y usted con desesperación santa, diríamos, esperaba reencontrarse con su amado. Dios le da la oportunidad. Hay cosas que Dios nos está enseñando. Hay cosas que algunos líos que tienen, arreglarlos. Distancia emocional, arreglarlo. Amén, hermanos. Aprendamos. Aprendamos de estas circunstancias. Veamos un par de consejos más para ya terminar. Miremos la perspectiva, miremos el futuro desde la perspectiva divina. Dice la palabra en Juan 14, el 1 al 13, en una versión que se llama La Voz. No te pierdas en la desesperación. Cree en Dios y sigue creyendo. La casa de mi Padre está diseñada para acomodarlos a todos. Si no hubiera lugar para todos, te lo habría dicho. Voy a hacer arreglos para su llegada. Estaré allí para recibirte personalmente y darte la bienvenida a casa, donde estaremos juntos todo el tiempo. ¿Cómo mira Dios la circunstancia? Un camino para encontrarnos con Él. Así Dios mira la circunstancia. Estamos caminando y cada día que caminamos nos acercamos a ese encuentro. Y donde el Señor nos tomará de la mano y nos dirá, ven, aquí está tu casa.
Hay hermanos que han partido. Nuestra hermana Betty, la mamá de nuestra hermana Inés, ha partido hoy día, ayer en la noche o en la madrugada. Dios llevándolo de la mano para este encuentro. Miremos las circunstancias, miremos el mañana, miremos nuestra vida desde la perspectiva divina. Es un caminar hacia Él. Y por eso dice, no te pierdas en la desesperación. Cree en Dios y sigue creyendo en Él. Él tiene el control de nuestra vida. Y terminemos con un consejo final del cual hablaremos con detalle al final de esta serie. Para vencer el temor a enfermarnos, tenemos que tener un temor mayor que nos beneficie. El temor a Dios. Si uno tiene temor a Dios, no habrá lugar para el temor a la enfermedad, ni a la muerte, ni a ninguna otra circunstancia. Proverbios 3, versículos 7 al 8. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor con reverente temor y obediencia, y aléjate completamente del mal. Serás salud para tu cuerpo, tu médula, tus nervios, tus músculos y todas las partes internas, y refresco, bienestar físico para tus huesos. El temor al Señor trae sanidad, miren, interna y externa. Pero el temor a Dios no es miedo que tenemos ante algo que nos asusta. El temor a Dios, como dice esta versión, reverente temor y obediencia. Es respeto a Dios. Si nosotros tememos a Dios, en ese respeto, en esa vida de obediencia, no habrá lugar para que el temor a la enfermedad nos agobie. Podríamos estar enfermos y podríamos enfermarnos, pero el temor al Señor nos hará sobrellevar la circunstancia. Y aunque nos encontremos frente a la muerte, el temor a Dios nos hará caminar tranquilos. Amén, hermanos. Quisiera terminar en esta mañana haciendo una oración por cada uno de ustedes, queridos hermanos. Algunos agobiados por el temor a la enfermedad. ¿Cuál es el fin de este discurso? Temamos al Señor. Temamos al Señor. Respetemos su nombre. Honremos su nombre. Seamos obedientes. Las pautas que hemos dado se fundamentan en la palabra de nuestro Dios. Así que en esta mañana podemos orar para que Dios fortalezca nuestra confianza, para que Dios fortalezca nuestra vida. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana queremos darte gracias por este tiempo que tú nos das con la palabra. Gracias por la Ibe Callao que está escuchando y por todos los hermanos que están tomando atención. Oramos, amado Padre, para que tú pongas en el corazón de cada uno de tus hijos el espíritu noble que los sustente. Que quites todo temor que está agobiando a algunos. Que la verdad de tu palabra resplandezca como la luz en medio de las tinieblas. Y que esta palabra, Padre, los ayude a sobrellevar la situación por la cual están viviendo. Te honramos, Padre, y levantamos tu nombre por encima de todo nombre y declaramos con nuestros labios que tú eres el Señor de nuestras vidas y nuestra vida está bajo absoluto control tuyo. Que nada pasará que tú no lo hayas determinado desde la eternidad. Te damos gracias, Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Quisiera y ahora sí acercarme a las personas que están escuchando y que no han hecho a Jesús Señor de su vida, que nunca han tenido un encuentro personal con Dios, que han escuchado el Evangelio, que de repente les agrada el mensaje, pero no basta eso, querido amigo. Necesita usted tener un encuentro personal con Jesucristo, reconociéndolo como el Señor de tu vida. Así que si en esta mañana tú deseas reconocer a Jesús como Señor, puedes hacerlo. Es una simple oración. E igualmente los hermanos que quisieran reconciliarse con el Señor,
en esta mañana pueden unirse a esta oración. Incline su rostro, cierre sus ojos y pueda repetir conmigo. Escúchese decirlo. Repita conmigo, por favor. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, porque hoy día me das la oportunidad de tomar la mejor decisión de mi vida. En esta mañana, con mis labios, yo confieso que Jesús es mi Señor y en mi corazón yo creo que Él vive. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, por favor escríbenos al Messenger, o si tú tienes el WhatsApp personal de su servidor, escríbanos, comuníquenos, o a través de alguien con quien tú estás, envíanos tus datos, tu nombre, tu celular, por favor, para poder orar por ti y estar en contacto. Bien, amados hermanos, seguimos adelante. Dios los bendiga. Mañana nos encontramos 6 de la mañana y 7:30 de la noche. Dios los bendiga.